Y si te dijera que una de las mentes más influyentes de la historia, un pilar del pensamiento occidental que inspiró a Newton, a Da Vinci y a incontables sociedades secretas, tal vez nunca existió? Ese es el enigma central que envuelve a Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Un nombre que resuena en los pasillos de la alquimia, la filosofía y el misticismo. Pero, ¿a quién pertenece ese nombre? ¿Fue un hombre de carne y hueso, un dios inmortal o una brillante invención diseñada para perdurar a través de los siglos? Para desentrañar el misterio, debemos viajar en el tiempo al Egipto ptolemaico, a la vibrante y caótica ciudad de Alejandría. Aquí, en este crisol de culturas, dos mundos colisionaron, el griego y el egipcio. Y de esa colisión nació una figura sincrética. Por un lado, teníamos a Thoth, el dios egipcio de la sabiduría, la escritura y la magia, a menudo representado con la cabeza de un ibis. Él era el escriba de los dioses, el que medía el tiempo y poseía el conocimiento oculto. Por otro lado, estaba Hermes, el mensajero olímpico de los griegos, veloz, astuto, el dios de los viajeros, los comerciantes y también el guía de las almas al inframundo. Era el intérprete, el que cruzaba fronteras entre lo divino y lo mortal. Los griegos que vivían en Egipto vieron en Thoth un reflejo de su propio Hermes. Ambos eran psicopompos, guías de almas. Ambos eran dioses del conocimiento y la comunicación. Y así, en la mente colectiva de Alejandría, los dos se fusionaron en una sola entidad. Hermes Trismegisto, Trismegisto, que significa tres veces grande, un epíteto de origen egipcio que denotaba una autoridad suprema. Pero, ¿fue siempre un dios? Durante el Renacimiento, los grandes pensadores tenían una idea muy diferente. Cuando el erudito Marsilio Ficino recibió en Florencia una colección de textos griegos recién descubiertos, conocidos como el Corpus Hermeticum, su mecenas, Cosimo de Medici, le dio una orden tajante. Deja a Platón, traduce esto primero. ¿Por qué? Porque creían que Hermes Trismegisto no era un dios, sino un hombre real. Un antiguo sacerdote y sabio egipcio que vivió milenios antes que Platón, incluso antes que Moisés. Lo veían como el Priscus Theologus, el primer y más puro teólogo, cuya sabiduría ancestral era la fuente original de la que bebieron todas las filosofías y religiones posteriores. Para ellos, leer a Hermes era leer la palabra de la humanidad en su estado más puro sin corromper. Sin embargo, la filología moderna nos cuenta una historia diferente. El análisis lingüístico de los textos herméticos revela que no fueron escritos en un pasado egipcio remoto, sino entre los siglos I y III después de Cristo, en la misma época y lugar donde el mito de Hermes Trismegisto estaba en pleno apogeo. Entonces, ¿quién escribió realmente estos textos? ¿Fue una estafa? ¿Un engaño milenario? No exactamente. La respuesta más probable es la más compleja y fascinante. Hermes Trismegisto probablemente no fue ni un dios único ni un hombre singular, sino el seudónimo de una escuela de pensamiento. Un nombre legendario utilizado por múltiples autores anónimos a lo largo de varios siglos para dar a sus escritos una pátina de autoridad divina y sabiduría inmemorial. Hermes Trismegisto era una marca, un sello de calidad. Para la sabiduría más profunda, era el avatar de una tradición espiritual que buscaba unir la filosofía griega, la mística egipcia y las corrientes gnósticas que bullían en el Imperio Romano. ¿Hombre, Dios o una leyenda susurrada a través de los milenios? La verdadera identidad de Hermes Trismegisto puede que se haya perdido para siempre en las arenas del tiempo. Pero los textos que llevan su nombre no se perdieron. Eran una bomba de relojería intelectual, una colección de secretos sobre el cosmos, la mente y el alma, esperando en la oscuridad el momento perfecto para estallar y cambiar el mundo para siempre. ¿Qué ocurre cuando un dios con cabeza de pájaro se encuentra con un dios con alas en los pies?
no es el comienzo de un chiste, sino el origen de una de las figuras más enigmáticas de la historia. Para entender a Hermes Trismegisto, primero debemos viajar a dos mundos muy diferentes. En el corazón del antiguo Egipto, bañado por el sol y las crecidas del Nilo, reinaba Thoth. No era un dios de la guerra ni del trueno. Thoth era el intelecto divino, el bibliotecario cósmico. Con su cabeza de ibis, era el señor de la escritura, el inventor de los jeroglíficos. Thoth, el maestro de la magia, la ciencia y el juicio. Cuando un faraón moría, era Thoth quien pesaba su corazón en la balanza contra la pluma de la verdad. Era la personificación de la sabiduría milenaria, tan antiguo como las pirámides, tan profundo como los misterios del más allá. Mientras tanto, a un mar de distancia, en la bulliciosa y vibrante Grecia, otro dios se movía a la velocidad del pensamiento. Hermes, el mensajero de los olímpicos, el dios de los viajeros, los comerciantes y los ladrones. Hermes era astucia, elocuencia, el cruce de fronteras. Era el intérprete, el que llevaba los mensajes de los dioses a los mortales y, crucialmente, el que guiaba las almas de los muertos en su último viaje al inframundo. Un psicopompo. Dos dioses, dos culturas, aparentemente separados por un abismo de costumbres y lenguaje. Pero entonces la historia dio un giro violento. En el siglo IV a.C., un joven conquistador macedonio llamado Alejandro Magno arrasó el mundo conocido y plantó la bandera griega en suelo egipcio. De repente, los filósofos de Atenas caminaban por las avenidas de Memphis. Los sacerdotes de Amón-Ra debatían, o al menos convivían, con los eruditos de la academia. En la nueva y deslumbrante ciudad de Alejandría, dos universos culturales colisionaron. Y los griegos, fascinados por la antigüedad y la magia palpable de Egipto, hicieron lo que mejor sabían hacer: intentaron comprender. Cuando miraron a Thoth, a ese dios escriba, señor del conocimiento oculto y guía de las almas, ¿a quién vieron? No vieron a un dios pájaro extranjero, vieron un reflejo. Vieron a su propio Hermes, pero en una versión infinitamente más antigua, más sabia, más misteriosa. Ambos eran los comunicadores divinos, ambos conectaban el mundo de los vivos con el más allá. La conexión era innegable. Así nació una de las fusiones más exitosas de la historia religiosa. No fue una conquista, fue una simbiosis. El práctico y veloz Hermes griego se fundió con el profundo y esotérico Thoth egipcio, y de esa unión nació un nuevo nombre, un título que resonaría a través de los siglos: Hermes Trismegisto. ¿Y por qué Trismegisto? Significa 3 veces grande, un superlativo egipcio para denotar una grandeza sin igual. Grande como filósofo, grande como sacerdote y grande como rey. O quizás maestro de los 3 mundos, el celestial, el terrenal y el subterráneo. Este no era ya un simple dios del panteón, era el maestro de todos los saberes, la fuente primordial de la que brotaba toda la sabiduría humana y divina. El dios de los jeroglíficos ahora hablaba griego. La figura que una vez dictó el libro de los muertos estaba a punto de escribir un nuevo capítulo para toda la civilización occidental. Pero este nuevo Hermes, este coloso de la sabiduría, no se limitaría a inspirar a los filósofos en la biblioteca de Alejandría. Estaba a punto de convertirse en el autor fantasma de los textos más influyentes y secretos del mundo antiguo. Unos textos que prometían desvelar los secretos del universo. La pregunta es, ¿fue realmente él quien los escribió? Y si te dijera que existe un conjunto de textos, una colección de secretos tan explosiva que cuando fue redescubierta alteró el curso de la civilización occidental, no es una exageración. Hablamos de una bomba de conocimiento que cayó en medio de la Europa renacentista y provocó una onda expansiva que todavía sentimos hoy. Bienvenidos a la mente de Dios, bienvenidos al Corpus Hermeticum. Tras la caída de Roma, Occidente perdió el contacto con gran parte de su herencia clásica. El conocimiento se guardaba en monasterios, pero el acceso a la filosofía griega original era limitada.
Sin embargo, en el Imperio Bizantino y en el mundo islámico, estos textos no solo se conservaron, sino que se estudiaron, y entre ellos había un tesoro particularmente misterioso, un compendio de diálogos atribuidos al mismísimo Hermes Trismegisto. No es un solo libro, sino una biblioteca de susurros divinos, diálogos entre un maestro, Hermes, y sus discípulos como Asclepio y Tat. El más famoso de todos, el Poimandres, narra una visión sobrecogedora. Hermes, en un estado de meditación profunda, se encuentra con una entidad de luz infinita, un ser que se presenta como Poimandres, la mente del universo, la conciencia suprema. Lo que sigue no es una lección, es una descarga directa de información cósmica, el origen del universo, la naturaleza de Dios, la creación del hombre y, lo más importante, el camino. De regreso a la fuente divina. Ahora, imaginen la escena. Estamos en Florencia, año 1463. Cosimo de Medici, el banquero más poderoso de Europa y el gran mecenas del Renacimiento, está en su lecho de muerte. Su gran proyecto es que su protegido, el brillante filósofo Marsilio Ficino, traduzca todas las obras de Platón del griego al latín. Pero entonces, un monje llega desde Macedonia con un manuscrito griego casi completo del Corpus Hermeticum. Cosimo, sintiendo que le queda poco tiempo, le da a Ficino una orden que cambia la historia. Detén la traducción de Platón. Traduce esto primero. Es la fuente de toda la sabiduría. ¿Por qué? Porque en ese momento todos creían que Hermes Trismegisto era un sabio egipcio real que había vivido milenios antes que Platón, incluso antes que Moisés. Para ellos, leer el Corpus Hermeticum no era leer filosofía, era beber directamente del manantial primordial del conocimiento humano. Era escuchar la voz de una civilización que había hablado con los dioses. Y lo que leyeron les voló la cabeza. La idea central es una bomba para la mente. El ser humano no es una criatura caída y pecadora, sino un ser divino en potencia. Contenemos una chispa de la mente universal. El cosmos entero es un reflejo de Dios, y nosotros somos un microcosmos que refleja el macrocosmos. La famosa máxima hermética, como es arriba, es abajo, encapsula esta idea. Y si el objetivo de la vida no es simplemente obedecer, sino recordar nuestra propia divinidad y ascender por las esferas celestiales para reunirnos con el Uno. Esta perspectiva electrizó a los pensadores del Renacimiento. De repente, el artista no era un mero artesano, sino un creador que imitaba a Dios. El filósofo no era un simple erudito, sino un mago que buscaba desvelar los secretos del universo. La dignidad del hombre se disparó a cotas nunca vistas. Pero la historia, como siempre, tiene un giro inesperado. Durante casi 200 años, la antigüedad y autoridad del Corpus Hermeticum fueron incuestionables. Hasta que en 1614, un filólogo suizo llamado Isaac Casaubon, un auténtico detective de los textos, analizó el lenguaje del manuscrito y descubrió algo demoledor. El griego utilizado no era de una antigüedad remota. Los conceptos filosóficos, las construcciones gramaticales, todo apuntaba a los siglos II y III después de Cristo, en pleno Egipto romano. El Corpus Hermeticum no era la fuente de la filosofía griega, era un producto de ella, una brillante síntesis de platonismo, estoicismo y misticismo egipcio creada en una época de gran efervescencia espiritual. Entonces, ¿fue todo un fraude? ¿Una mentira que engañó a las mentes más brillantes de una era? No exactamente. El poder de una idea no reside siempre en su origen, sino en su impacto. Aunque su datación fue errónea, la sabiduría contenida en esos textos desencadenó una revolución en la conciencia humana, una que priorizaba el potencial interior y la conexión directa con lo divino. Pero entre los textos del corpus había un eco, una leyenda susurrada sobre una sola página de conocimiento puro, una esquirla de sabiduría tan densa y poderosa que podía contener todos los secretos del universo en apenas una docena de frases. Un artefacto conocido como la Tabla de Esmeralda.
Y si te dijera que el secreto más profundo del cosmos, la clave para entender el universo y a ti mismo, cabe en 7 simples palabras? 7 palabras que, según la leyenda, Hermes Trismegisto grabó para la posteridad. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo está abajo. Así arriba, así abajo. Una frase que ha resonado durante milenios, susurrada en laboratorios clandestinos y estudiada en sociedades secretas. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es solo poesía mística? ¿O es, como creían sus seguidores, el mapa del tesoro de la realidad misma? Para los hermetistas, esto no era una metáfora, era una ley física del universo. El macrocosmos, los planetas girando en su danza celestial, las galaxias expandiéndose en la oscuridad, se refleja perfectamente en el microcosmos, el ser humano. Tus venas son como ríos, tus pensamientos como chispas eléctricas en una tormenta, la estructura de tus células, un eco de la estructura de las estrellas. Eres, literalmente, un universo en miniatura. Y si esto es cierto, si eres un espejo del cosmos, entonces entender el cosmos es entenderte a ti mismo. Y más importante aún, cambiarte a ti mismo es cambiar el cosmos. Esta es la llave que abre la puerta de la alquimia. Ah, la alquimia. Cuando escuchamos esa palabra, pensamos en ancianos barbudos obsesionados con convertir plomo en oro. ¿Solo un sueño de codiciosos charlatanes? No. Eso, amigos, es la versión para turistas. La verdadera alquimia, el llamado arte real, nunca se trató del dinero. El plomo que buscaban transformar no estaba en una mina, estaba dentro de ellos. El plomo era el alma humana en su estado base, ignorante, pesada, impura. El oro era el alma perfeccionada, iluminada, sabia, conectada con lo divino. El laboratorio del alquimista, con sus extraños alambiques y sus fuegos perpetuos, era un escenario, un teatro donde se representaba a nivel material el gran drama de la transformación espiritual. Cada destilación, cada calcinación, cada vez que disolvían y coagulaban la materia, estaban replicando los procesos de la creación y la purificación del alma. No buscaban ser ricos, buscaban ser dioses. Pensemos en un personaje como Paracelso, el médico y alquimista rebelde del Renacimiento. Para él, curar a una persona no era solo darle una hierba, era un acto alquímico. Entendía que la enfermedad era un desequilibrio, una pérdida de la armonía entre el microcosmos del paciente y el macrocosmos de la naturaleza. Buscaba en las plantas y minerales las firmas de los planetas y las estrellas para restaurar esa conexión cósmica. La medicina era alquimia aplicada. Y aquí es donde la idea se vuelve vertiginosa. Si el universo es un espejo de ti mismo y tú eres un espejo del universo, entonces el conocimiento no es algo que se aprende de fuera, es algo que se recuerda desde dentro. La alquimia era el método para pulir ese espejo interior hasta que reflejara la verdad del cosmos con una claridad cegadora. Hoy, la ciencia moderna, con su estudio de los fractales, nos muestra cómo los mismos patrones se repiten infinitamente a diferentes escalas, desde la costa de un continente hasta la estructura de un copo de nieve. Así arriba, así abajo. El psicólogo Carl Jung vio en los símbolos alquímicos un mapa del inconsciente colectivo, los arquetipos que habitan en la psique de toda la humanidad. De nuevo, así arriba, así abajo. La búsqueda de los alquimistas no ha muerto, simplemente ha cambiado de nombre. Pero, ¿de dónde venía esta idea tan radical? ¿Cuál era el manual de instrucciones para este arte real? La respuesta, según la leyenda, estaba grabada en una única y misteriosa plancha de esmeralda, un objeto que contenía el secreto no solo de la alquimia, sino del universo mismo. Y si te dijera que el Renacimiento, esa explosión de arte, ciencia y humanismo que sacó a Europa de la oscuridad, no fue encendido por Platón o Aristóteles, sino por un misterioso sabio egipcio que, técnicamente, nunca existió?
Estamos a mediados del siglo XV. Europa es un continente que despierta de un largo sueño febril. Durante siglos, el conocimiento había estado encadenado en monasterios y la visión del mundo era rígidamente vertical. Dios arriba, el hombre abajo, un pecador insignificante. Pero en 1453, un terremoto sacude los cimientos de este mundo. Constantinopla, la última llama del Imperio Romano, cae ante los otomanos. Y de sus ruinas huyen eruditos llevando consigo el tesoro más grande de la antigüedad, manuscritos perdidos. Estos textos llegan como una inundación a las ciudades-estado italianas y ninguna tiene más sed de sabiduría que Florencia. Allí, el gran Cosimo de Medici, el banquero que gobernaba desde las sombras, no coleccionaba arte, coleccionaba conocimiento. Su mayor proyecto era traducir al latín la obra completa de Platón, devolviendo la filosofía griega a un occidente que la había olvidado. Su elegido para esta tarea monumental era un joven genio, un sacerdote y erudito llamado Marsilio Ficino. Pero un día, un monje llegó de Macedonia con un paquete. No contenía a Platón ni a ningún otro filósofo griego conocido. Contenía 14 tratados atribuidos a una figura legendaria, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Cosimo, ya anciano y cerca de la muerte, sintió que tenía en sus manos la fuente original de toda sabiduría. Y entonces tomó una decisión que cambiaría la historia del pensamiento occidental. Llamó a Ficino y le dio una orden que dejó al joven traductor atónito. «Olvida a Platón», le dijo. «Deja todo lo que estás haciendo y traduce a Hermes primero. Quiero que mi alma conozca el camino antes de abandonar mi cuerpo». ¿Por qué? ¿Por qué un sabio del que nadie había oído hablar de repente tenía prioridad sobre el mismísimo Platón? Porque lo que Ficino encontró en esas páginas no era simple filosofía. Era una bomba de tiempo intelectual. El Corpus Hermeticum, como se le conoció, describía a un Dios universal y benévolo, y más importante aún, revelaba la verdadera naturaleza del ser humano. En una era que predicaba la miseria y el pecado original, Hermes declaraba que el hombre era un milagro, un ser divino con una chispa del Creador en su interior. No éramos meras criaturas, sino co-creadores. Teníamos el poder, a través del conocimiento y la introspección, de ascender por la escalera cósmica y volvernos uno con Dios. ¿Se imaginan el impacto de esa idea? En un mundo donde el hombre era polvo, Hermes susurraba que era una estrella. Cuando Ficino publicó su traducción en 1471, el libro se extendió por Europa como un incendio. Se convirtió en la lectura obligada de todo intelectual, artista y místico. Tocó una fibra profunda en el espíritu de la época, dándole una justificación filosófica y espiritual a esa nueva y audaz confianza en el potencial humano. Nadie lo expresó mejor que el protegido de Ficino, el brillante y joven conde Pico della Mirandola. En su famoso Discurso sobre la dignidad del hombre, a menudo llamado el Manifiesto del Renacimiento, Pico canalizó directamente el espíritu de Hermes. Escribió que Dios le dijo a Adán: «No te he dado un lugar fijo, para que puedas ser tu propio moldeador y escultor». Esa idea, la de que podemos esculpir nuestro propio destino, que somos los arquitectos de nuestra propia alma, ¿no les suena familiar? Es el eco de Hermes resonando a través de los siglos. La creencia en el potencial ilimitado del individuo, que hoy damos por sentada, nació en gran parte de la lectura de estos textos supuestamente egipcios. Artistas como Botticelli y Durero se inspiraron en sus visiones cósmicas. Filósofos y científicos vieron en sus palabras un llamado a desentrañar los secretos del universo, no como un acto de herejía, sino de devoción. Hermes Trismegisto se había convertido en el padrino secreto del Renacimiento, un antiguo profeta egipcio que le había dado permiso a Europa para volver a soñar, para volver a creer en sí misma. Pero toda la estructura de este nuevo universo intelectual se sostenía sobre una creencia fundamental, que estos textos eran increíblemente antiguos,
anteriores a Moisés, a Platón, a todos, eran la fuente primigenia. Y esa creencia, como pronto descubriría Europa, estaba a punto de hacerse añicos. ¿Cómo sobrevive una idea cuando el mundo entero conspira para matarla? No con ejércitos ni con oro, sino en silencio, en el susurro de un manuscrito prohibido, pasado de mano en mano mientras afuera el mundo arde. Con la caída de Roma, un manto de olvido y dogma cayó sobre Europa. Las grandes bibliotecas como la de Alejandría eran ya cenizas y recuerdos. Una nueva fe, celosa y unificada, no tenía paciencia para los viejos dioses ni para sus sabidurías paganas. Y en el centro de esta tormenta, un nombre se convirtió en sinónimo de herejía: Hermes Trismegisto. Sus enseñanzas, que fusionaban la filosofía griega con la magia egipcia, eran una amenaza directa. El conocimiento ya no era para ser explorado, sino para ser obedecido. Las escuelas de filosofía fueron cerradas, los textos peligrosos quemados. Parecía el fin. Pero el conocimiento es como el agua. Si intentas contenerlo con un puño, se filtra por los dedos. Y la sabiduría hermética encontró 3 grietas por las cuales escapar de la hoguera. La primera, y la más inesperada, fue hacia el este. Mientras Europa cerraba sus puertas, el mundo islámico vivía su edad de oro. En las bulliciosas bibliotecas de Bagdad y Córdoba, eruditos árabes no solo preservaron los textos griegos, sino que los veneraron, tradujeron a Hermes, lo estudiaron, lo debatieron, lo llamaron Idris, el profeta, y en sus tratados de alquimia, astrología y medicina mantuvieron viva la llama del conocimiento antiguo mientras Occidente se sumía en la penumbra. La segunda grieta fue subterránea, en el corazón mismo de Europa. El hermetismo se puso un disfraz, la alquimia. Para la Iglesia, los alquimistas eran simples charlatanes, o peor aún, hechiceros tratando de convertir plomo en oro. ¿Pero lo eran realmente? Para el verdadero iniciado, la transmutación de los metales era una poderosa metáfora de la transmutación del alma. Cada alambique, cada destilador, guardaba un altar secreto, y en sus fórmulas crípticas, llenas de dragones verdes, leones rojos y soles negros, escondían los principios herméticos a plena vista. Como es arriba, es abajo, no era solo una frase, era el mapa de su universo, un secreto guardado en el lenguaje de los símbolos. Y entonces, casi 1000 años después, el mundo cambió. En 1453, Constantinopla, la última heredera del Imperio Romano, cae en manos de los otomanos. Eruditos bizantinos huyen en masa hacia Italia, cargando con los tesoros que Europa había olvidado, los manuscritos originales en griego. Imaginen la escena: Florencia, el corazón palpitante del Renacimiento. Un agente de Cosimo de Medici, el gran banquero y mecenas, le entrega un paquete de textos recién llegados de Macedonia. Cosimo, ya un anciano, llama a su protegido, el brillante filósofo Marsilio Ficino, quien estaba en medio de la monumental tarea de traducir las obras completas de Platón. Cosimo le da una orden que cambiará la historia. Detén a Platón, traduce esto primero. ¿Qué podía ser más importante que Platón? Era el Corpus Hermeticum, la legendaria colección de textos de Hermes Trismegisto que regresaba a Europa como un fantasma del pasado, listo para reclamar su trono. La traducción de Ficino fue una explosión. Se extendió por Europa como un reguero de pólvora intelectual. De repente, el universo ya no era solo la creación de un dios distante, sino un organismo vivo, un tapiz vibrante lleno de correspondencias mágicas y secretos por descubrir. Inspiró a artistas como Botticelli, a filósofos como Pico della Mirandola e incluso a científicos rebeldes. Un hombre llamado Giordano Bruno llevaría estas ideas a su conclusión lógica, proclamando un universo infinito con innumerables mundos, una idea que lo llevaría directamente a la hoguera. La ironía es brutal. El secreto había salido a la luz. La sabiduría de Hermes, después de un milenio en las sombras, estaba de nuevo en el escenario del mundo.
pero al escapar de su prisión secreta, se había vuelto infinitamente más poderosa y peligrosa. Ya no era el susurro de unos pocos iniciados, sino el grito de una revolución que estaba a punto de devorar el viejo orden. La pregunta ya no era si el hermetismo sobreviviría, sino qué destruiría en su renacimiento. Y si te dijera que el arquitecto secreto de nuestra era moderna no fue un político ni un científico, sino un fantasma de la antigüedad, un eco que se renegó a ser silenciado incluso cuando el mundo decidió que la magia había muerto. Llegó la Ilustración, la edad de la razón. La guillotina de la lógica parecía lista para decapitar cualquier mito, cualquier superstición. En un mundo de relojes, de leyes físicas y de empirismo, ¿qué lugar quedaba para un sabio que hablaba con los dioses y transmutaba metales? Hermes Trismegisto, el gran mago del Renacimiento, parecía destinado al olvido, a ser una reliquia polvorosa en la estantería de la historia. Pero las ideas más poderosas no mueren, simplemente cambian de dirección, se vuelven subterráneas. Mientras los filósofos debatían en los salones de París, el espíritu de Hermes encontró un nuevo hogar en los lugares más inesperados, en las logias secretas. Los masones, los rosacruces, los iluminados, sociedades que buscaban una verdad más profunda que la que ofrecía la ciencia o la religión dogmática. En sus rituales y alegorías, los principios herméticos estaban vivos y coleando. La correspondencia, la vibración, la polaridad eran las claves secretas para la autoperfección del iniciado. Piensa en esto. El propio Isaac Newton, el titán de la razón, el hombre que nos dio las leyes de la gravedad, pasaba sus noches obsesionados no con la física, sino con la alquimia. Tradujo la tabla esmeralda en inglés buscando el código oculto del universo. ¿Acaso creía que la ciencia y la magia eran dos caras de la misma moneda divina? Y entonces aparecen personajes que parecen sacados de una novela. Tipos como el conde de Cagliostro, un showman místico, un rockstar del ocultismo que deslumbró a las cortes europeas con sus rituales egipcios y sus promesas de inmortalidad. ¿Era un charlatán, un verdadero iniciado? Quizás ambas cosas, pero canalizaba el espíritu hermético para una era que en secreto ansiaba el misterio que había desterrado. El siglo XIX fue la reacción, el péndulo osciló de vuelta. El romanticismo y el espiritismo crearon una sed insaciable por lo oculto, y de las sombras Hermes resurgió. Figuras como Eliphas Levi en Francia recogieron los fragmentos dispersos de la tradición esotérica y los reconstruyeron, colocando a Hermes y su Kybalión en el centro de un nuevo ocultismo moderno. Fue entonces cuando entró en escena una mujer que cambiaría las reglas del juego para siempre, Elena Blavatsky. Esta aristócrata rusa, viajera y medium, fundó la Sociedad Teosófica. Blavatsky tomó la antorcha hermética y la lanzó a través de los continentes, fusionándola con la sabiduría de Oriente, creando una síntesis explosiva que cautivó a intelectuales, artistas y buscadores espirituales de todo el mundo. De repente, Hermes no era solo una figura egipcia o renacentista, era una pieza clave de una sabiduría antigua universal. Y ese fue el germen de lo que hoy llamamos la nueva era. Escucha con atención. La ley de la atracción, el poder del pensamiento positivo, la idea de que creas tu propia realidad, el concepto de que el universo es mental y que estamos todos conectados, ¿te suena familiar? Son los principios herméticos, reempaquetados para el siglo XX y XXI. Hermes se convirtió en un meme espiritual, una idea tan potente que se replicó en miles de libros de autoayuda, seminarios de fin de semana y charlas motivacionales. De los papiros del desierto a los bestsellers de Amazon, de los templos secretos a las publicaciones de Instagram. El 3 veces grande ya no lleva túnica ni báculo. Ahora viste el traje de un coach de vida, de un gurú de la meditación, o simplemente es el algoritmo que te recomienda tu próximo video sobre manifestación. Ha sobrevivido, sí, ha triunfado de una manera que ni los magos del Renacimiento podrían haber imaginado.
Su eco resuena en todas partes, pero en este eco ensordecedor, ¿hemos perdido la clave original? ¿Se ha convertido el conocimiento secreto en un secreto a voces que ya nadie entiende realmente? Y si te dijera que el secreto para entender la física cuántica, el algoritmo de las redes sociales o incluso el funcionamiento de tu propia mente fue escrito hace más de 2000 años por una figura envuelta en el mito? Creíamos haber enterrado a Hermes Trismegisto bajo las arenas del tiempo, relegándolo a un personaje de leyendas y sociedades secretas. Pero nos equivocamos. Su voz nunca se silenció, simplemente aprendió a susurrar. Y esos susurros han provocado terremotos en la historia. Imagina la Florencia del Renacimiento. Una fiebre intelectual recorre la ciudad. Cosme de Médici, el gran mecenas, tiene en sus manos 2 manuscritos recién llegados de Macedonia. Uno contiene las obras completas de Platón. El otro, un texto fragmentado y misterioso llamado el Corpus Hermeticum. ¿A quién le ordena a su principal traductor, Marsilio Ficino, que traduzca primero? No a Platón, el pilar de la filosofía occidental. Le ordena traducir a Hermes. ¿Por qué? Porque creían que en esas páginas se encontraba la fuente original de toda sabiduría, un poder que podía cambiar el mundo. Y lo hizo. Esa chispa encendió una llama que artistas como Leonardo da Vinci y Botticelli plasmaron en sus obras. Iluminó a pensadores como Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera por defender ideas de un universo infinito, ideas con un profundo sabor hermético. Pero cuando la Ilustración y la Era de la Razón intentaron apagar esa llama, la sabiduría de Hermes simplemente pasó a la clandestinidad. Se convirtió en el lenguaje secreto de los Rosacruces, los masones y los alquimistas. ¿Crees que la alquimia era solo un intento codicioso de convertir plomo en oro? Esa era la metáfora. El verdadero objetivo era la transmutación del alma, la transformación del ser humano ignorante en un ser iluminado. Y aquí viene lo increíble. El hombre que definió la gravedad, el padre de la física moderna, Sir Isaac Newton, no era solo un científico, era un alquímico obsesionado. Sus escritos privados revelan que pasó más tiempo estudiando a Hermes y la tabla esmeralda que las leyes del movimiento. ¿Acaso vio una conexión que nosotros hemos olvidado? El principio hermético fundamental, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, no es solo un proverbio poético, es un mapa del universo. Describe un cosmos holográfico, donde los patrones de las galaxias se reflejan en la estructura de un átomo, donde las leyes que rigen las estrellas también rigen nuestra biología. Hoy, la ciencia de los fractales nos muestra exactamente esto, patrones que se repiten infinitamente a Cualquier escala. Hermes lo supo hace milenios. Otro principio. El todo es mente, el universo es mental. Suena a ciencia ficción. Pero, ¿qué nos dice el efecto observador en la física cuántica? Que el simple acto de observar una partícula cambia su comportamiento. Que la conciencia parece jugar un papel fundamental en la creación de la realidad. ¿Te suena familiar? Debería. Es la base de movimientos modernos de pensamiento positivo, de la ley de la atracción, de la idea de que podemos manifestar nuestra realidad. Son ecos directos del Kybalión. Desde los arquetipos del inconsciente colectivo de Carl Jung, quien admitió su profunda deuda con la alquimia, hasta los gurús de Silicon Valley que practican el biohacking para optimizar cuerpo y mente, la huella de Hermes está por todas partes. Es el software invisible que corre bajo el sistema operativo de nuestra cultura. Una sabiduría que se niega a morir porque, tal vez, describe la verdad más fundamental de nuestra existencia. Hemos viajado desde las arenas de Egipto, a través de las bibliotecas secretas del Renacimiento y los laboratorios ocultos de los más grandes científicos, hasta llegar a tu pantalla. Y en cada paso, la sombra de Hermes se alarga. Pero, ¿y si el mayor secreto de Hermes Trismegisto nunca fue escrito en papiro o piedra?
¿Y si la clave final para descifrar el universo no está en un texto antiguo, sino oculta a plena vista, dentro de cada uno de nosotros? ¿Te ha volado la cabeza este misterio? No dejes que el secreto se pierda. Dale me gusta, comparte y comenta qué parte de la historia te impactó más.